Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de esta enseñanza. Padre, te damos gracias en esta hora por habernos traído, Señor, con bien aquí a tu casa, Señor, a escuchar más de ti, a escuchar de lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros, Dios. Te rogamos, te suplicamos en esta hora que tomes el control, Señor, de mi vida, que me ayudes, Señor, a compartir tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdame a ser un instrumento tuyo para que todo lo que yo diga, Señor, esté de acuerdo a tu voluntad. Guárdanos, Señor, de cualquier distracción, de cualquier cosa que el enemigo quiera usar para robar la palabra de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a obedecer y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas a glorificarte y exaltarte, Señor, con nuestra reverencia y con nuestra actitud, Señor, de aprender más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice así, Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pueden tomar asiento, amén. El tema que me habían asignado hace un tiempo ya han estado hablando sobre temas relacionados a la sexualidad, los pecados sexuales, y a mí me han asignado el tema de la pornografía y la destrucción de la santa sexualidad, ¿no? La pornografía y los pasos a la destrucción de la santa sexualidad, creo que era el tema exacto que habían puesto ahí los jóvenes. Y bueno, la pornografía es un tema muy, muy vigente, muy actual, muy casi podríamos usar una palabra muy presente ahora en este mundo lleno de tantas herramientas de comunicación, ¿no? Digamos, la pornografía no es nueva, cada vez descubren más restos arqueológicos con imágenes pornográficas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero digamos, cada vez es más accesible, lamentablemente, cada vez es más fácil de acceder. A menos que, por ejemplo, de repente vivas en Corea, ¿no? En Corea creo que es prohibida la pornografía y bloquean todo a través de sus servidores en su internet, porque se puede hacer, lo bloquean. O sea, toda página pornográfica en Corea está bloqueada. A menos que hay formas también de evadir eso, ¿no? Los pornógrafos siempre encuentran sus formas, pero te cuesta dinero porque tienes que pagar, digamos, para salir y usar una red privada virtual, algo así se llama, ¿no? Pero la pornografía siempre ha estado. Es más, hasta en Perú ha estado. Y ustedes han escuchado hablar de los huacos eróticos, creo que se llaman así, ¿no? Y ahí está. Esa era la pornografía de los incas o de los moches o como se le quiera llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha usado la sexualidad como una arma muy poderosa para cautivar al ser humano, para tenerlo cautivo, como su esclavo, para tenerlo sometido, ¿no? Aunque él crea que es libre, aunque él crea que nadie lo ve, todo aquel que practica actos sexuales inmorales es esclavo del pecado, porque el Señor lo dijo con claridad, aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, lo que ha pasado ahora en nuestros tiempos es que ahora es más difundido y es de muy fácil acceso, al menos en nuestro país, ¿no? Y algunos incluso se pueden chocar con la pornografía de manera, vamos a decirle así, casual, inintencionada, ¿no? Pero está ahí, es omnipresente. Ahora, la pornografía, como les digo, es un arma del diablo porque el diablo siempre ha trabajado en la oscuridad, en las cosas ocultas, y lo que está haciendo ahora es inundar nuestra cultura de esto, abiertamente, de la sexualidad descarada, ¿no? ¿Y eso qué lleva? Esto lleva a un estado muy grave, ¿no? Porque cuando Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel, antes de darle la tierra prometida al pueblo de Israel, le habla a Abraham y le dice, esta tierra donde tú estás, porque Abraham vivía un tiempo ahí, te la voy a dar a ti, pero la maldad de esta gente aún no ha llegado a su límite, decía, ¿no? La maldad, o sea, Dios gobierna su creación y Dios gobierna todas las naciones y Dios como que tiene un termómetro de maldad, ¿no? Un índice de maldad de la sociedad. Cuando una sociedad llega a un índice de maldad muy alto, Dios ejecuta juicio. El día del Señor llega y ejecuta juicio.
¿no? Y hay casos emblemáticos en la Biblia, Sodoma y Gomorra, o hasta en la historia, que no está en la Biblia, pero los que conocen la historia saben la historia de Pompeya, por ejemplo, una ciudad que era, por decir lo de ahora, una ciudad muy perdida, Monte Carlo o Las Vegas, ¿no? De esas épocas la gente iba a diversión, a tener sexo, era como una playa, ¿no? O creo que hay nombres de playas europeas que no me las sé, que van los jugadores de fútbol incluso. Y son lugares, antros de perdición. Ese lugar fue arrasado por un volcán, ¿no? Porque llegó su maldad a su límite. Entonces, en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios le dio a Abraham y le dijo que ese iba a ser para su descendencia, pasaba lo mismo, ¿no? Y una de las cosas que hacían en esta tierra de Canaán eran los famosos, se llamaban cultos cananeos de la fertilidad. Cultos cananeos. Baal, el que nosotros conocemos mucho en la Biblia, que hablamos del dios Baal, era un dios de la fertilidad, ¿no? Adoraban el miembro genital masculino, lo adoraban, ¿no? Y tenían ritos, ¿no? Ritos, prácticas sexuales, había sacerdotisas, digamos, de Baal, que se encargaban de eso, ¿no? Era como una prostitución ritual o sagrada. Entonces, eso terminaba después, obviamente, en embarazos no deseados, y en esa época, como ahora, bueno, ahora usan el aborto, en esa época llevaban bebés y los llevaban y los quemaban vivos, dicen, en los brazos de Moloch, del dios de esa época, ¿no? Entonces, el desenfreno de la sexualidad siempre termina en idolatría, ¿no? Lamentablemente el pueblo de Israel, lamentablemente el pueblo de Dios, no hizo caso a Dios, no erradicó completamente esos pueblos y terminó practicando esa inmoralidad, ¿no? Esa inmoralidad. Entonces, eso que pasaba en los tiempos del pueblo de Israel, esa inmoralidad sexual, también está ahora, ¿no? Solo que ahora ya, digamos, los dioses paganos, esos dioses de Baal, de la inmoralidad sexual, no están en sus templos, sino que ahora están en la internet, ¿no? Y es la pornografía. Entonces, esos hombres que acceden a internet, ahora ya no tienen relaciones como antes era con una sacerdotisa o una diosa pagana, ahora lo tienen con una ciberprostituta, ¿no? Entonces, ya los templos de ahora ya no son esos templos de antes construidos donde uno iba. Ahora el templo de mucha gente es su celular o su computadora, porque a través de eso tiene contacto con ese mundo. Entonces, es como que estamos viviendo en una época, se hubiera desatado un huaico, ¿no? Un huaico pero de inmundicia, por todos los medios, ¿no? Nuestra cultura está sexualizando a los jóvenes, ¿no? Quieren sus almas, las almas de ustedes, quieren destruirlas, ¿no? Y las de nuestras también, la de todo hombre, la de toda mujer. Entonces, lo que antes era vergonzoso, lo que antes se consideraba obsceno, lo que antes le daba vergüenza a las personas, ahora ya se considera como normal, ¿no? Escuchaba unos mensajes de unos pastores americanos y decían que en Estados Unidos, en algunas universidades, no sé si lo habrán quitado porque era un mensaje del 2008, en la Universidad de Pensilvania, dice que allá los universitarios casi siempre van y viven en la universidad. No es que tú, como acá, no tomas tu combi, te vas a estudiar a tu universidad, llegas a tu casa, no. Allá estudiar en la universidad, decirte, te mudas a la universidad y en el campus vives, y tienen sus edificios y se juntan entre amigos a veces y alquilan un lugar cercano a la universidad, pero viven ahí. Entonces, las universidades tienen sus edificios de departamentos, ¿no? Donde viven los estudiantes. Y lo que habían hecho, dice este pastor, era que estaban sorteando y que en los cuartos tú no sabías quién te iba a tocar. Podía ser un hombre o una mujer, ¿no? Y eso era un escándalo. Porque tú dices, yo voy a mandar a mi hija a esa universidad, yo no sé si le va a tocar un hombre. Y va a tener que compartir, porque los cuartos no son de uno, ¿no? Los cuartos se comparten, va a tener que compartirlo con un hombre. Sobre pretexto de la apertura, la inclusión, ¿no? Ya son superados. Entonces, él comentaba esto, ¿no? Es como que él decía, la represa se ha roto, es decir, ahora entra esto y está destruyendo con furia, y está entrando con furia por todo lado, y porque el enemigo quiere seguir destruyendo, porque eso es lo que Jesús dice, ¿no? Que él vino a hurtar, matar y a destruir, quiere destruir tu pureza, quiere destruir tu inocencia. Entonces, la pornografía es algo terrible, ¿no? La pornografía es algo que te carcome por dentro,
¿no? La pornografía se alimenta, dice, de las facultades del alma, de esas mismas pasiones que deberías usar para amar con empatía a tu prójimo, para llorar con los que lloran, para gozarte con los que se gozan. En vez de usar esa fuerza, esas emociones sanas deberían usarse para eso, la pornografía las carcome, las destruye, se las come por dentro, no te deja cumplir el propósito de Dios para tu vida. Entonces, lo más terrible es que este tema está asociado con algo más importante, y por eso el título del mensaje o de la enseñanza que me pidieron es la pornografía y la destrucción de la santa sexualidad. Ahora, Dios ha creado el sexo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que Dios nos ha regalado, digamos, algo más grande que el sexo, nos ha regalado la gran bendición de poder unirnos, un hombre y una mujer, tener esa unión, esa unidad a través del matrimonio, ¿no? Y esta unión, este regalo de Dios, esta unidad, decía este mismo hermano que estoy tomando bastante para este mensaje, que se llama Jay Weber, es un americano. Esta unión, este regalo de Dios, tiene dice, es una soga de 4 hilos. Miren, él le explica así, dice, miren, Dios ha regalado, Dios le ha dado al hombre este regalo de la unión, y Dios te ha regalado a ti también eso, para que lo uses en el momento adecuado. Y este regalo, esta soga, tiene 4 hilos. El primer hilo es el amor ágape, ¿ya? Es el amor de Cristo, que tiene que estar en el esposo hacia su esposa, como dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ese es lo más importante. Tú tienes que amar a tu esposo, a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia, y dar la vida por él. El segundo hilo de esta soga, dice, es la unión espiritual, es el pacto, ¿no? Tú tienes que tener claro que hay un pacto, que hay un compromiso, que hay fidelidad de por medio incorporada, y que es algo que te convierte en una sola carne con esa persona, ¿ya? Entonces, el primer hilo, el amor ágape, el amor de Cristo. El segundo hilo, dice el hermano, es el pacto, es la unión espiritual. El tercer hilo es, de esta unión, tiene que ser la formación de una comunidad en donde puedan formarse nuevas vidas, es donde se puedan criar los hijos, ¿no? Tiene que ser un entorno donde hay cariño y todo lo que se necesita para que un ser humano se pueda formar, ¿no?, adecuadamente. Eso es muy importante, ¿no? Cuando uno se une a su esposa, cuando uno hace un solo cuerpo con ella, y cuando uno quiere tomar este regalo de la unidad de Dios, tiene que tener en cuenta eso. Primero, el amor ágape. Segundo, que es un pacto, es una unión espiritual. Lo tercero, que es una unión para formar una comunidad, un entorno donde se puedan criar hijos de la manera sana, adecuada. Y el cuarto hilo es la sexualidad, ¿no? Es la sexualidad santa, ¿no?, adecuada, en el momento adecuado. Entonces, es algo muy importante que tenemos que entender. Esa es la santa sexualidad de Dios. O sea, la sexualidad solo va a funcionar, solo va a cumplir el propósito de Dios si está ligada, está amarrada con estos otros 3 principios. ¿Ya? Si no, hay problemas. ¿Ya? Entonces, por eso Hebreos 13:4 dice que honroso sea en todos el hecho sin mancilla, o sea, el matrimonio puro, ¿no? Donde se cumplen estos principios de Dios. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo, ¿qué hace? Satanás, ¿qué hace? ¿No? Te hace creer que tú puedes tomar este cuarto hilo, que es el hilo de la sexualidad, que lo puedes tomar y que no va a pasar nada, ¿no? Pero este hermano dice, si tú agarras ese cuarto hilo y lo sacas de ese cordón, es como si agarraras, dice, un cable de 440 voltios que está buscando llegar a tierra, ¿no? O sea, si sacas la sexualidad, si sacas el sexo del entorno que Dios lo creó para que estuviera, de la unión en la que Dios te ha regalado y te ha dado la capacidad de tenerla, es decir, en el matrimonio, lo que tú estás agarrando es un cable de 440 voltios, es un cable que te va a electrocutar y te va a quemar, ¿no? Porque es una fuerza muy poderosa. Otra ilustración que él usa, él dice, el sexo es como un pegamento potentísimo, un gran pegamento, pero hecho para usarse en el matrimonio, para unir almas. Por eso Pablo decía, no pueden pecar
a los corintios, ¿no? Uniéndose a una prostituta. Ustedes saben que si se unen son un cuerpo, se están uniendo. O sea, entonces dice, un buen pegamento, si uno lo usa bien, es muy útil, pero si no lo sabes usar, la embarras. No, hay veces uno cuando compra esos tris, esas cosas chiquitas y quiere pegar algo, se le escapa, la mano se le queda toda pegajosa, hasta el dedo se le quiere pegar, ¿no? Entonces, como pegamento es peligroso. Y a más fuerte, más peligroso, ¿no? Entonces, la sexualidad, el sexo que Dios ha creado es para usarse en la unión que Dios nos ha regalado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que para que nosotros podamos resistir todo este huaico, este tsunami, estas olas de inmoralidad, solo lo podemos hacer con estrategias claras basadas en la palabra de Dios, ¿no? Podemos construir muros de protección para nuestra vida si nosotros nos basamos y tenemos claramente la palabra de Dios morando en nuestros corazones, ¿ya? No basta con modificación de conducta, no basta en que moralismo, no. Uno necesita ser regenerado por el Espíritu Santo, uno necesita nacer de nuevo a través de la palabra de Dios para que esta palabra se haga viva en ti, permanezca en ti y se arraigue en ti y te dé la fuerza para no pecar. Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es lo que te va a proteger de atreverte a coger este hilo, este cable de alta tensión que es la sexualidad y ocurrirte a agarrar y usar la sexualidad fuera del entorno del matrimonio. Lo único que te va a proteger es que tú tengas atesorada la palabra de Dios en tu corazón por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que tú hayas nacido de nuevo. Entonces, tu mente tiene que cambiar, eso tiene que comenzar por el pensamiento, eso tiene que ser algo que tú ames, algo que tú quieras hacer, ¿no? Y por eso necesitas un nuevo corazón. Porque uno no va a luchar contra el pecado, uno no va a luchar contra la inmoralidad, a menos que uno no tenga un nuevo corazón. Por eso el salmista, David, después de pecar, escribe el Salmo 51, y en el Salmo 51:10 él dice claramente, le pide a Dios, se da cuenta que el problema de él era un problema de corazón. Y le dice a Dios, en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, hay un problema ahí de corazón, de afecto. O sea, yo necesito amarte, yo necesito quererte para vencer este pecado. El pecado de David fue terrible y lo hemos enseñado, bueno, se ha enseñado en las clases previas, en los mensajes previos de los sábados. Entonces, tiene que comenzar así. Entonces, hay un desfile constante. O sea, en tu día a día, para hombres más que para mujeres de repente, pero para las mujeres también ahora, hay un desfile constante de imágenes sexuales, ¿no?, que van a pasar frente a tus ojos. De repente tú yo no veo mi celular, pero en la calle hay mujeres ahora que se visten de manera descarada, ¿no? Mi esposa me contaba el otro día que fue con mis hijas a comprar algo y que vio una chica que tenía una blusa transparente prácticamente y se le veía todo, me decía, ¿no? O sea, ya cada vez hay menos pudor. Entonces vas a tener delante tuyo un desfile constante de esas imágenes sexuales y tenemos que decidir qué vamos a hacer, ¿no? Y no lo podemos decidir en ese momento, lo tenemos que decidir antes. O sea, tenemos que estar preparados. ¿Para qué voy a hacer cuando se presente delante de mí, ¿no?, una chica con una minifalda exagerada o un amigo me quiere enseñar su celular? Porque eso también pasa, ¿no? La imagen de un desnudo o una imagen pornográfica, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? ¿No? Entonces, tenemos que tenerlo claro, tenemos que estar preparados, ¿ya? Entonces, obviamente, no podemos dejar que esas imágenes se aniden en nuestra vida y nos vuelvan lujuriosos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para superar? O sea, ha habido... El problema sexual siempre estaba en la humanidad y ha habido lamentablemente en la historia de la propia iglesia épocas en las que se creía que la solución era alejarse, ¿no? Y por eso se crearon los monasterios. Los hombres decían, no, el cristianismo se expandió rápidamente y había gente que veía que no se veía, o sea, no, la vida era, digamos, había muchas tentaciones, veían muchas mujeres mal vestidas y decían que la solución era alejarse, ¿no? Y incluso, ¿no?, líderes en la iglesia en esa época, estaba hablando del año 200, 300, 400,
Creían que la solución era ya ser célibe, ¿no? Es decir, no pensar en las mujeres, no tener mujeres. Pero no creemos que la solución sea esa, porque Dios ha creado la sexualidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer no es erradicar nuestros deseos sexuales, sino es redimirlos. Es decir, tener claro, renovar nuestra mente y tener claro que la sexualidad es hecha por Dios para ser disfrutada en el matrimonio, en la unión que Dios nos ha regalado. Entonces debemos renovar tu mente y debemos estar atentos a las mentiras del diablo que nos quieren llevar a destruir ese regalo de la unidad que Dios nos ha dado y que debe ser disfrutado en su contexto, ¿ya? Entonces no pensemos, ahí hasta llegaban algunos a hacerse como unos trajes, ropa interior, y le ponían como unas púas, ¿no? Se ponían como unas púas. ¿Para qué? Para que les esté hincando. Entonces, si les está hincando, entonces ya se va a erradicar el deseo sexual, decían. Para que vean lo errado que estaba. Cuando Dios no quiere eso, Dios quiere que tengas claro que sí, puedes disfrutar de la sexualidad, pero junto con todo lo demás que implica, ¿no? El amor ágape, el pacto, el compromiso y la capacidad de crear una familia y criar hijos con esa familia. O sea, tienes que estar en condiciones para eso. Entonces, la sexualidad es algo muy bueno, muy hermoso, pero tiene que ser disfrutado en el entorno adecuado, ¿no? El hermano que leía y estudiaba decía, es como el fuego, ¿no? Él es americano y ahí en Estados Unidos, cuando uno tiene sus cabañas y hace frío, ¿no? En las cabañas no hay sistema de aire acondicionado porque están en el campo. Uno lo que hace es tiene su chimenea, corta su leña y prende su fuego y se calienta, dice, ¿no? Entonces el fuego, dice él, mientras tú lo tengas ahí en la chimenea, bien hecho y bien centrado, es una gran bendición, ¿no? Y es de una gran alegría, pero a ver, agarra ese fuego, sácalo y ponlo en otro lado y te incendia la casa y te la destruye, ¿no? Lo mismo dice él con el sexo. Si tú sacas al sexo del contexto para el cual Dios lo creó, lo que va a traer es destrucción, muerte, sufrimiento a tu vida, ¿ya? Entonces, es un don poderoso la sexualidad, pero hay que mantenerlo en su contexto moral. Ese es el plan de Dios. Entonces, cuando lo sacamos de ahí, se va a convertir en un ídolo que te va a degradar, te va a destruir, te va a quebrar, te va a debilitar, te va a distorsionar, va a desfigurar la imagen de Dios en ti, vas a desfigurar la imagen que Dios tiene que Dios quiere que tú tengas del sexo opuesto. Cuando la sexualidad, en cambio, es redimida y se mantiene en el contexto moral en el que Dios la ha dado, que es el matrimonio, lo que va a hacer es que te va a afianzar, te vas a profundizar tu masculinidad si eres hombre o tu feminidad si eres mujer, ¿no? Y te va a ayudar a vivir para la gloria de Dios. Entonces, tenemos que recordar también, como jóvenes, los jóvenes, de la parte dura, que Dios ha construido su universo sobre un principio de gratificación retrasada. ¿Qué significa esto? Que las buenas cosas toman tiempo en llegar, que las buenas cosas tienes que pagar un precio, ¿no? Y tú tienes que saber esperar el momento adecuado. Si uno se pone a hacer un pastel, lo mete al horno y de desesperado lo saca media hora antes de lo que debía, todo trabajo se echó a perder, es horrible, está crudo, ¿no es cierto? Está fuera de tiempo, ¿no? Se destruye. Tienes que esperar el momento adecuado para hacer las cosas. Entonces, ese es un principio muy importante. Entonces, Dios quiere que aprendamos a tener un control de las cosas. Dios quiere que no tengamos pasiones descontroladas, ¿no? Hay un proverbio 16:32, que dice que es mejor ser alguien que tarde en airarse que fuerte. Es mejor. O sea, es mejor saber controlar sus pasiones que ser fuerte. Dice así, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Hemos escuchado el ejemplo de Sansón varias veces y podemos ver en él a alguien que no pudo enseñorearse de su espíritu, ¿no? Y lamentablemente vimos todo lo que tuvo que sufrir por eso. Entonces, alguien que está controlado por sus pasiones es alguien débil, ¿no? Un hombre controlado por sus pasiones es un hombre débil. Si tú tienes una relación, eres enamorado de alguien y el chico no ha pasado ni un mes y ya quiere sobrepasarse, es un débil. Porque fuerte no es el que va al gimnasio, saca cuerpo, no. Sí, eso está bien, es saludable.
Pero fuerte es saber controlar tu pasión, saber controlar, medir hasta dónde puedo llegar, saber tener bajo control tus pasiones. Esa es la fuerza. Si alguien si esa persona no se ha podido controlar ni 2, 3 meses y ya te está chantajeando diciendo que no me amas y que si no sirve para casi nada, por no decir es un bueno para nada. Si no puedes controlar tus pasiones, nunca va a pagar el precio de nada. Todo lo va a querer rápido y todas las personas que quieren rápido son las personas que normalmente suelen vivir de fracaso tras fracaso. Porque quieren una carrera y como ven que es difícil ingresar a la universidad, ay, no, mejor no, algo fácil. Una carrera más, ¿no? Y no es que no puedan, no es que no sean inteligentes, es que no quieren pagar el precio. Es que no quieren retrasar la gratificación, es que se quieren seguir divirtiendo. Igual es con el tema de la sexualidad. Tenemos que, con la ayuda de Dios, tener esas pasiones bajo control. Entonces, esto devela también que una persona que no puede controlar su sexualidad, su lujuria, normalmente también por otros lados refleja ese descontrol, ¿ya? El hermano del cual he tomado esta enseñanza dice que un hombre cuya sexualidad y lujuria están locas y no se mortifican y no las mortifican, dice él dice así, yo les garantizo que ese hombre también tiene otras áreas de pasión que le molestan, que no puede controlar. A veces lleno de ira, amargura, no tiene consideración, paciencia, y eso revela, es una persona que no puede controlarse, ¿no? Tengamos cuidado si vemos esos síntomas en las personas con las que nos relacionamos, ¿ya? Entonces, cuando nos sentimos, dice el hermano, también excesivamente atraído por la tentación sexual, y aquí esta es la parte más importante, porque ya está bien, está la pornografía, está ese tema de la sexualidad, algunos podemos estar en ese pecado, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Primero veamos algo, dice este hermano. Cuando nos sentimos excesivamente atraídos por la tentación sexual, ese es un indicador instantáneo. Cuando tú sientes que la tentación sexual es muy fuerte en ti, ese es un indicador de que no estás disfrutando del amor de Dios ni de la intimidad con Cristo. Es un indicador infalible de que no confías en que Cristo te ama ni en que todo lo que Dios ha hecho para ti, para convertirte en su hijo. Es un indicador de que no estás meditando en todo lo que Dios es para ti. Es un indicador de que no estás obedeciendo Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué dice Colosenses 3, 1 y 2? Búsquenlo un ratito ahí. ¿Qué nos pide, qué nos aconseja el apóstol Pablo? Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, si uno ha nacido de nuevo, si uno es un hijo de Dios, ya nacido de Dios, tiene que esforzarse por buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tiene que poner la mira en Cristo Jesús. Tiene que buscar en Cristo Jesús el gozo, la alegría, la satisfacción de su alma. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, si tú te sientes excesivamente atraído por la tentación sexual, probablemente tu problema sea de que no estás siendo suficientemente atraído por Cristo y que no estás pagando eso. Ahorita lo vamos a desarrollar con más claridad. Entonces, sí, los pensamientos son el tema clave aquí. ¿En qué piensas? ¿En qué meditas? ¿En qué estás pensando continuamente? ¿No? Entonces, tus pensamientos, si no están sometidos a Cristo, si no llevas, como dice el apóstol Pablo también, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, los pensamientos son como que tienen una gravedad, siempre te van a llevar, van a lo más bajo, van a terminar en lo más bajo. Si Cristo no los controla, ¿no? Te van a llevar. Entonces, por eso es tan importante con qué llenamos nuestra mente, ¿no? Con qué llenamos nuestra mente, ¿no? A veces cosas que parecen inocentes pueden hacer que nuestros pensamientos terminen alejándonos de Cristo. Entonces, ahora, es un trabajo duro pensar en las cosas de arriba, ¿no? Porque ahí te tienes que concentrar, tienes que forzar, ¿no? Y a tu mente
a hablarte a ti mismo. Por eso hay muchos salmos donde el mismo salmista se habla a su propia alma, ¿no? Y tienes que presentarte las realidades espirituales y hacer que se abran tus ojos espirituales y puedas ver la belleza y la deseabilidad de Cristo, ¿no? Su preeminencia, su supremacía, su gran amor por ti, ¿no? Cómo Él puede romper tu atadura, cómo Él puede romper tu yugo. Todo eso lo tienes que hacer poniendo la mira en las cosas de arriba. Entonces, la solución de Dios para el tema de la destrucción de la sexualidad a través de la pornografía es que podamos ser transformados por la palabra de Dios renovando nuestras mentes. ¿Ya? Podamos ser transformados. ¿Cómo va Dios usar la palabra su propia palabra para transformar nuestra mente? Dios va a hacer que a través de su palabra podamos ver la gloria de Cristo, la gloria de su Hijo. Miren, todos aquellos que han nacido de nuevo, cuando han nacido de nuevo, todo aquel nacido de nuevo ha recibido un órgano de la vista espiritual, ¿no? Ha sido implantado en su alma, ¿no? Este órgano le ha dado la capacidad de ver la gloria de Cristo, de ver la gloria de Dios, de ver a Cristo como alguien glorioso. Si tú no puedes ver a Cristo como alguien hermoso, glorioso para ti, es que no te ha alumbrado Cristo, es que no eres cristiano. No has nacido de nuevo. Sí, te bautizaste, sí, vienes a la iglesia, sí, tienes tus amigos cristianos, pero si tú no puedes ver a Cristo como alguien glorioso, como cantábamos ahora en el devocional, tú no le puedes decir a Cristo de corazón, reina en mí, ven, cautívame, toma el control de mi vida, no has nacido de nuevo, no eres creyente. Te dejas cautivar por otras cosas porque obviamente Cristo no se ha revelado a tu vida, no ves, estás ciego a la gloria de Dios y a la gloria de Cristo. Entonces, contemplar la gloria de Cristo, contemplar la gloria de Dios es la vocación de la iglesia, es el llamado de la iglesia. Ahí es donde somos transformados, ahí es donde somos cambiados. Todo creyente está llamado a eso, a seguir continuamente contemplando la gloria de Cristo. Y tienes que luchar por eso, tienes que luchar por eso. ¿Ya? Ese es nuestro campo de batalla, eso lo dice el pastor Piper, ¿no? Nuestro campo de batalla no es simplemente abstenernos del pecado, no, nuestro campo de batalla es luchar por encontrar la felicidad y el gozo en Cristo Jesús. Es luchar por eso, es luchar por eso. Entonces a veces pensamos que el arrepentimiento simplemente es decir, ya, ahora sí, esta es la última vez que lo hago, esta es la última vez que veo esta cochinada, ¿no? Porque los que luchan ahí con la pornografía dicen, ya, yo no lo voy a hacer, y te arrepientes, y supuestamente tu arrepentimiento es decir, ya, ahora sí estoy determinado, no lo voy a hacer, voy a romper, voy a cortar todas las conexiones, No, tu arrepentimiento debe ser restaurar a Cristo al lugar de prominencia que merece en tu vida y en tu corazón. Tú realmente estás arrepentido cuando te das cuenta de que tu pecado, más que la pornografía, más que lo que fuere tu pecado, es que has sacado a Cristo del primer lugar de tu vida y de tu corazón y de tus pensamientos. Ese es nuestro gran pecado. Y tú te has arrepentido realmente cuando te das cuenta de eso y quieres que Cristo sea el Señor de tu vida y de tu corazón. Este pastor cuenta un testimonio ahí, dice que él va a la cárcel allá en California y comparte, ¿no? Allá en California, en Estados Unidos, los pastores hacen ese servicio en las cárceles a los presos que quieran, ¿no? Y dice que él todos los meses, bueno, él va toda la semana, pero al menos en el mes entre 3 y 4 reclusos se le acercan, dice, a decirle a él que todo lo que van a hacer porque ahora ya quieren ser cristianos, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Ahora sí voy a hacer esto, ya no voy a estar en mentiras, o sea, porque son delincuentes, ¿no? Y él dice, yo me doy cuenta cuando alguien realmente se está convirtiendo, cuando esa persona viene y en vez de decirme eso me dice, pastor, quisiera decirle lo que Cristo es para mí. Quisiera decirle lo que Cristo significa para mí. No tanto qué voy a hacer o dejar de hacer, sino quién ahora es Cristo para mí.
Entonces, el arrepentimiento entonces comienza ahí, cuando nos damos cuenta quién es realmente Cristo para nosotros y que lo hemos y que le hemos quitado el lugar que le corresponde en nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, Él se vuelve nuestro mayor deseo. Él se vuelve la mayor fuente de nuestro placer. Eso es el mejor antídoto contra la lujuria, contra la pornografía. Tener a Cristo como nuestra mayor fuente de gozo, de placer, de alegría. Y darnos cuenta que cuando usamos la pornografía, que cuando usamos nuestra sexualidad incorrectamente, estamos sacando a Cristo y estamos tomando un ídolo, poniéndolo en su lugar y volviéndonos idólatras. Había un hermano que se llamaba Thomas Chalmers. Entonces él tenía una iglesia en el siglo XIX, en el 1850 por ahí. Y un tiempo dice que él veía que le predicaba a su iglesia, le hablaba y la iglesia no respondía. Entonces él se sentía mal y se puso a orar, se puso a buscar de Dios. Y le dijo: Dios, ¿qué pasa? Yo le predico la palabra a las personas y las personas las veo todas apáticas, parece que no les importara, parece que no les importara tu evangelio, las cosas que tú haces por ellos, ¿no? Y él, después de ese tiempo, que dejó de predicar un tiempo por eso, porque se fue a buscar de la presencia de Dios, Dios le dio un mensaje, y es un mensaje muy famoso, su mensaje muy famoso que se llama El poder expulsivo de un afecto mayor. Y en esencia lo que él dice es que los ídolos de nuestro corazón no van a ceder, o sea, no van a salir a menos que un objeto de deseo superior los reemplace. No puedes expulsar a tus ídolos, sacarlos, echarlos a la calle y aplastarlos en pedazos, a menos que tengas una fuente de felicidad superior a tu ídolo. O sea, si no hay algo que te traiga más felicidad que tu ídolo, tú no vas a echar a tu ídolo, nunca lo vas a sacar de tu corazón. Tiene que haber algo que te dé más felicidad, que te dé más alegría que tu propio ídolo para que lo puedas echar. Entonces, la absoluta abstinencia no basta. La pura negación ascética, así como los monjes, no basta. Tienes que tener un objeto de deseo superior. ¿Ya? Tu corazón tiene que ser cautivado por algo, tu corazón tiene que estar fijado en un objeto de deseo para que en la búsqueda de ese deseo la felicidad sea el subproducto. Todos tenemos ídolos en nuestro corazón. Hay cosas que las que más deseamos, las que más buscamos. Sí, porque así Dios nos creó. Dios nos creó para ser adoradores. Estás adorando todo el día. Estás constantemente buscando, ¿no?, lo que te trae felicidad. Estás constantemente obsesionado con objetos de deseo que crees que te van a traer placer y felicidad. Así estás. Nuestro trabajo, dice el hermano, es seguir presentando a los ojos del corazón la belleza de Cristo para que Él sea ese objeto de deseo superior a cualquier otro objeto que te haga sacar de tu vida y de tu corazón todo lo malo. Esa es nuestra labor privilegiada, ese es nuestro llamado privilegiado, que tienes que seguir trayendo a Cristo, llamando a Cristo y trayéndolo a Cristo a tu corazón en su belleza, en su perfecta idoneidad para tu quebrantamiento, en su perfecta capacidad de Él para librarte de todos tus males y de todos tus pecados. Entonces tenemos que ejercitarnos para eso, buscar a Cristo, llamar a Cristo. Jesús, miren, cuando le hablan las iglesias en Apocalipsis, a una de ellas le habla con mucha fuerza a la Odisea, ¿no? Y lo que Jesús le está haciendo a la Odisea, Él le está dando una oportunidad, una última oportunidad probablemente, es para que tenga comunión con Él, ¿no? Es una iglesia, por tiempo no la pudo desarrollar, pero es la iglesia que creía que era rica, que nada le faltaba, que tenía todo. Y Jesús le dice: no, tú no tienes nada. Estás desnuda, no. Tú eres miserable, desventurada, eres pobre, eres ciega, no te das cuenta de tu condición. Yo te aconsejo que compres de mi oro, ¿no? Le dice que compres oro refinado, que compres las cosas realmente de valor, que laves tus vestiduras, ¿no?, y que tengas vestiduras blancas. Le dice sí todo eso, y al final, en el famoso Apocalipsis 3:20 le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le dice, el famoso versículo de Apocalipsis: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le dice.
Entonces, el Señor nos está diciendo, Jesús nos está diciendo, si tú crees que eres alguien, si tú crees que tienes algo bueno, te crees mejor que los demás, ¿no? Jesús fue, digamos, al menos a todos los hombres creo, ¿no? A todos los hombres nos puso en el mismo nivel y dijo, no. El mandamiento dice no adulterarás, ¿no? Pero yo les voy a explicar bien ese mandamiento. Si miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste. Le dijo. O sea, todos estamos sucios y contaminados por el adulterio, ¿no? Entonces, pero el Señor te dice ahora, si tú quieres, te está llamando, si tú quieres, yo estoy ahí a la puerta de tu corazón. Yo puedo entrar, traer la verdadera riqueza, la verdadera alegría, la verdadera pureza. Yo te puedo hacer conocer lo que es realmente ser feliz y tener el gozo de la salvación en tu vida. Yo puedo hacer que tú entiendas y comprendas todo lo pasajero, inútil y vil que son los placeres de este mundo y todo el daño que te pueden causar. Él quiere entrar, dice, él mismo le está diciendo a esta iglesia, yo estoy a la puerta, llamo y encima estoy tocando. El que me abre, yo entro diciendo con él y él conmigo. Entonces, si tú quieres protegerte contra la lujuria, si tú quieres vencer la adicción o la lucha con la pornografía, tienes que llamar a Cristo y pedirle que Él sea tu objeto de adoración, tu mayor deseo, la mayor fuente de tu alegría, de tu placer. No hay otro remedio, no lo vas a poder sacar de otra manera. Entonces, te vas a dar cuenta de tus debilidades, de tus flaquezas, pero por eso Cristo se te está ofreciendo entrar y cenar contigo. Él va a traer la comida. Tú no le vas a dar comida, Él la va a traer, porque no tienes nada que ofrecerle a Él. Él es el que te tiene que dar la vida. Entonces, cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando Cristo gobierna y reina en tu vida, todo se ordena, ¿no? Dice el pastor Piper también. Cuando Cristo es el centro de tu vida, los planetas de tus deseos, metas y trabajos son ordenados por Dios. Cuando Él es el centro, todo se ordena, ¿no? Pero cuando la lujuria es grande y Dios es pequeño en tu vida, hay un desequilibrio total, ¿no? Es hora de que reacciones y que comiences de nuevo a mirar a Cristo, a su gloria. Entonces, solo una visión real, por eso necesitas nacer de nuevo, de la gloria de Cristo, solo esa visión que transforma y cambia una vida, de ver a Cristo como su Señor, como su Salvador, como aquel que lo ama, y aquel que da su vida por Él, y aquel que ahora está intercediendo ante el Padre, y aquel que puede mandar su Espíritu a transformarnos. Solo ver a Cristo, ver su gloria, puede hacer que tu alma sea grande, porque lo que hacen estos deseos de lujuria, estos deseos de pecado, es achican tu alma, la carcomen, y tu alma se termina quedando chica. Pero cuando uno aprende a tener gozo en Cristo, el alma de uno se agranda. ¿Ya? El alma de uno se agranda. Muy bien. Entonces, 7:21, está bien, estoy bien con el tiempo. Tenemos que, para luchar contra la lujuria, para luchar contra este terrible pecado y vamos a decirle así, huaico de inmoralidad que hay a través de todos los medios de comunicación, las redes, el entorno, en la misma sociedad, tenemos que predicarnos a nosotros mismos la palabra de Dios, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos que tener claridad de eso. Y por sobre todo, tenemos que estar siempre asegurándonos de que Cristo es el tesoro supremo de nuestro corazón, que Él es lo primero en nuestra vida, que Él es nuestro gran amor. Si tú eres creyente y estás en una relación con alguien y los dos son creyentes y comienzan a, digamos, a sobrepasarse, entonces ese es un síntoma de que Cristo no es lo central, sino que el deseo, ¿no? Las pasiones están ocupando el lugar que le corresponde a Cristo. Entonces, por eso no es recomendable relaciones de mucho tiempo, ¿no? Porque por más fuerte que seas espiritualmente hablando,
Si tú estableces una relación y pasan los años, te va a ganar. Tus resistencias se van a acabar, ¿no? Poco a poco esa pasión va a ir ocupando el lugar que a Cristo le corresponde. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? No es que uno cae inmediatamente, no, es poco a poco. Pasan los años y caes. Porque Cristo comienza a ser desplazado. Y otros amores entran en ese lugar y hay un problema tremendo ahí. Entonces, ¿cómo tenemos que vigilar que Cristo siempre sea el centro de nuestro corazón? Y tenemos que buscar siempre mantener una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Porque la conciencia es importante, muy importante para nosotros. Por eso Pablo, cuando estaba siendo juzgado en uno de los juicios que tiene, en Hechos 24:16, dice que por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nosotros debemos mantener cuentas cortas, ¿no?, y claras siempre con Dios, ¿no? Entonces, yo he estado, por la ayuda de Dios, luchando con mi obesidad. Bueno, ahora soy sobrepeso, pero todavía tengo que seguir bajando. Pero una de las cosas que me ayudó a enfrentar, porque es algo que se los digo con honestidad, yo en lo personal, que no me gustaba pesarme, porque el pesarme me decía mi realidad. Pero ya, cuando ya el médico me dijo que tenía problemas, ¿no?, y tenía prediabetes y todo eso, entonces el Señor usó milagrosamente eso para reemocionar un poco. Y una de las cosas que he hecho hasta ahora y lo sigo haciendo es, tengo que pesarme todos los días para saber cómo estoy, ¿no? Igual es que nuestra conciencia es más importante. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Tengo comunión con Dios? ¿He orado hoy día? ¿Cristo es he tenido pensamientos correctos delante de Dios? ¿Entiendes? O sea, hay que tener, estos son consejos que también deja el hermano, hay que tener siempre cuentas claras y cortas con Dios, todos los días. Constantemente uno tiene que estar chequeando cómo está su corazón, cómo está su conciencia. Tenemos que asegurarnos de que no hay nada que esté interponiéndose entre nosotros y el cielo. No hay nada, ¿ya? Que nada se interponga entre tú y tu intimidad con Dios. No. Si estás mal, obviamente no vas a poder tener comunión con Dios y eso va a agravar la situación. Tenemos que recordar que Cristo puede venir en cualquier momento, o que podemos partir en cualquier momento. Y vamos a presentarnos delante de Dios. Y lo que el apóstol Juan decía en primera de Juan 2:28, en la epístola en primera de Juan 2:28, él decía: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, si Cristo viniera en este momento, ¿cómo te acercarías a él? ¿Con confianza o avergonzado? Porque hay ahí en tu conciencia, en nuestra conciencia, cosas que no le agradan a Dios, que tú sabes que estás haciendo y que no le agradan a Dios. Mantente en constante comunión con Dios y mantente siempre con cuentas cortas, es decir, mantente siempre mirando el estado de tu alma. No es un juego, no es una cosa para dejarlo a la ligera, no, las cosas se pueden complicar. Se pueden complicar para ti, ¿ya? Y a veces intentamos luchar con nuestra lujuria, pero tenemos que mantener nuestra conciencia limpia, no solo de este aspecto sexual, sino de todos los aspectos. Ahora, otro principio que nos puede ayudar a frenarnos, a evitar que caigamos en pecados sexuales, es recordar que Dios tiene control de todo y que nosotros estamos siendo observados por todos. Y nosotros vamos a hacer un ejemplo, el hermano le dice así, una lección objetiva de un verdadero adorador o de un hipócrita. O sea, porque hay cosas que no se pueden ver, que ningún hombre puede ver. Pero un día, Dios va a revelar
quién era un verdadero hijo suyo y quién era un hipócrita. Y el hermano dice, yo no quiero ser una lección objetiva de cómo luce un hipócrita, porque Dios los va a mostrar a ellos, a los hipócritas, como parte de su exhibición en el último día. Los va a mostrar ante todos. Aquellas personas, como dice la epístola de Judas, también es un poco larga y habla de eso, pero aquellas personas que usan la gracia y que todavía no dicen, usan la gracia como una licencia para pecar, ya están marcadas de antemano para la condenación, ¿no? Y si usas la gracia, ¿no? Y te atreves a hablar de la gracia, de la justificación, de que soy justificado, de que sí, aunque hago esto no va a pasar nada, tú lo que vas a hacer probablemente, vas a hacer un espectáculo en el cielo, pero de lo que era un hipócrita. Así te va a mostrar Dios, dice el hermano. Y yo, dice él, por lo tanto, me cuido y oro y busco mantenerme con una conciencia limpia, mantenerme alejado de todo lo que me pueda hacer caer, porque no quiero ser un espectáculo de lo que es un hipócrita. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que terminemos nuestra vida así, dando un espectáculo! Miren, somos, dice la palabra, siendo observados, tenemos una nube grande de testigos, incluso los ángeles miran nuestras vidas. ¿Qué están viendo? ¿A un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios o a un hipócrita? Entonces, en esta vida uno puede engañar a su conciencia, uno puede cauterizarla, pero en el último día, tu misma conciencia, con la ley de Dios y su veredicto y su sentencia, las tres juntas, coordinadas, y las tres totalmente de acuerdo, te van a condenar si sigues viviendo en pecado y en la lujuria. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te llama a que vengas a la sangre de Cristo, a pedir perdón, a confesar tu pecado, a pedirle que Él te ayude, que Él te revele su belleza y su gracia. Ya para ir terminando, no es fácil ser creyente. El Señor Jesús dijo, en el reino de los cielos se hace fuerza y solo los violentos la arrebatan. Solo los que se esfuerzan. Jesús mismo decía, cuando este rico quiso seguirlo, Él dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, ¿no? Para los que confían en las riquezas, pero en general, no es fácil. Y el apóstol Pablo, también cuando dejaba las iglesias y tenía que ir a otros lugares que Dios lo llamaba, dice que donde estaba les daba ciertas exhortaciones y también consolación, pero siempre les aclaraba a los hermanos, les decía, en Hechos 14:22, por ejemplo, está uno de esos, dice, ¿no? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué es diciéndoles esto? Miren, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no es fácil. Pelear contra la lujuria, contra los deseos sexuales descontrolados no es fácil. Requiere que uno esté dispuesto a pagar el precio, a mortificar esta lujuria, a luchar contra ella. Recordemos algo, miren, en Juan 4 nos dice claramente que Dios está buscando adoradores, ¿sí o no? El Padre está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y este hermano dice, ¿y Satanás saben qué está buscando? Satanás no busca adoradores, él busca hipócritas. Él busca hipócritas. Y él está preparando su anzuelo para cazar hipócritas con su cebo de la lujuria, la pornografía, las cosas sucias, para mostrar, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la escena de Job, no es cierto? De la escena de Job en el cielo, donde el diablo le dice, mira, pero claro, tú le has dado de todo, quítale para que veas. Los ángeles miran y conversan sobre ti. Y el diablo agarra y dice, mira, le puse el anzuelo, cayó redondito. Eso es un hipócrita, no es un adorador. Dios está buscando adoradores que amen a Cristo por sobre todas las cosas, que vean a Cristo en su belleza real, que vean en Él lo que su alma necesita, el perdón, la misericordia, la paciencia bella de Cristo para con nosotros. Que a pesar de todo lo que le hacemos, le hemos hecho, Él sigue mirándonos y hablándonos con amor y misericordia, diciéndonos con amor eterno, te amo, te he amado y te amo, por eso extiendo mi misericordia. Quiere que vengas a Él, lo busques. Pero el diablo, por otro lado, está buscando. Tú dejas entrar la lujuria a tu vida, a tu casa,
va a destruir tu alma, va a destruir tu vida. Nadie, si deja a una hermana menor en casa sola, ¿no?, y se va por algún encargo, un pedido al mercado, a algún sitio, y viene un vecino corriendo y le dice: amigo, he visto un chorro entrar a tu casa. Ah, ya, déjala ahí, mi hermana está ahí, lo va a defender. No, pero es violador. No, mi hermana es fuerte. No, un hermano de verdad va a regresar, porque ¿qué puede pasar? Aparte que te va a robar el daño que le puede hacer. Y así es el diablo cuando entra con la lujuria en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra alma principalmente. Va a destruirte ese regalo precioso de la sexualidad que Dios ha dado para ser disfrutado, con lo que vimos al principio, con ese amor ágape, con ese pacto, con ese compromiso, con ese deseo de formar un hogar donde se puedan criar hijos para la gloria de Dios. En ese entorno es donde se tiene que usar la sexualidad. Y es lo que quiere, pues dice la palabra: ha venido a hurtar, matar y a destruir, a meterse a través de esa arma que es la lujuria, que es la pornografía, para tirar abajo tu futuro, para destruir tus sueños, para destruir tus planes. Pero si tú pones a Cristo en el centro de tu vida y lo amas como Él tiene que ser amado y lo pones en el centro de tu vida, Él te va a hacer libre. Te va a demostrar su gran amor, rompiendo toda cadena, toda atadura, rompiendo todo aquello que pueda hacer daño para ti. Ya para terminar, en Primera de Crónicas 28:9, yo sé que el hermano Sandro compartió sobre David, solo quería tomar este verso, porque David era un hijo de Dios y sí cayó, pecó, y su hijo también, lo vimos la semana pasada. Salomón tuvo muchas mujeres y las mujeres desviaron, dice su corazón. Pero David, cuando está anciano y ya le está dejando el reino a su hijo, miren lo que le dice en Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Le dice así: sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Y qué creen que estaba pensando David cuando le dijo eso a Salomón? Él sabe lo que hay en el corazón. Él lo escudriñó por casi un año antes de que el profeta Natán lo venga a confrontar por su pecado con Betsabé. David, el gran guerrero, podía matar a un gigante como Goliat, pero un gigante más terrible, que se llama la lujuria, lo tumbó. Hizo estragos en su familia, en su descendencia, trajo muerte, asesinato entre hermanos de su propia casa, de sus hijos. Sí, fue un hijo de Dios y conforme al corazón de Dios. Pero dejar que la lujuria entre a nuestra vida, así seamos hijos de Dios, siempre va a traer consecuencias dolorosas. No solo para nosotros, sino para las personas que más amamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga recordar, y por sobre todas las cosas, que le pidamos de verdad, con honestidad, con la mayor fuerza que podamos decir, con la mayor integridad, honestidad de nuestro corazón, que queremos que Cristo sea el centro de nuestra vida, que queremos que Cristo sea nuestro gran tesoro, que queremos que Cristo revele su belleza para nosotros, nos abra los ojos de la fe, haga nacer ese órgano de la vista espiritual en nosotros y podamos ver la gloria de Cristo. Porque si no vemos la gloria de Cristo, nada nos va a librar de estos pecados terribles, nada. Terapias, moralidad. No. Si Cristo no es tu amor principal, tu gran tesoro,
nada, nada ni nadie te va a ayudar a vencer a este terrible pecado. Pongámonos en pie para orar. Sé que me he pasado bastante el tiempo, pero era casi inevitable hablar todos estos temas porque es un tema denso de por sí. Pero, jóvenes, Dios les ha regalado su sexualidad para ser usada en el contexto adecuado. No la uses nunca fuera de ese contexto, porque puede hacerte mucho daño. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque la sexualidad, el sexo, Señor, es creación tuya, es un regalo tuyo para ser disfrutado en esa unión hermosa y maravillosa que es el matrimonio, Señor. No para jugar con ella como el mundo quiere, Señor, y engañando a tanta gente, Señor, haciéndolo creer que no va a pasar nada, Señor. Oh bendito Dios, yo te pido en esta hora que tú selles esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que tú nos ayudes, por favor. Si hemos desplazado a Cristo del centro de nuestra vida, que tú vuelvas, Señor, a abrir nuestros ojos, Señor, y hacernos ver su gloria, su belleza, su grandeza, su amor para con nosotros, su poder transformador, su paciencia, su bondad. Puedas permitir, Señor, que esa visión de su gloria nos transforme, que esa visión de su gloria, de su belleza nos cambie, Señor, nos renueve, desplace nuestros ídolos del corazón, Señor. Sea lo que fuere, Señor, de repente alguno no está luchando con la lujuria o con la pornografía, pero tiene otros ídolos en su corazón, Señor, que también han desplazado a Cristo, Señor. Padre, por favor, revélanos a tu Hijo y haznos ver su bendita gloria en nuestra vida y haznos verlo como el centro de todo lo que somos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.